hay que rescatar lo que dijo Violeta Vázquez Rojas, la lingüista Violeta Vázquez Rojas, convertida en una de las mejores analistas de esta realidad mexicana. También fue invitada a Televisa, y una de las plumas importantes de esta cuarta transformación dio un panorama muy interesante que provocó que se quedaran boquiabiertos los panelistas, y por ahí hasta Denise Dresser intentó, creo yo, hasta burlarse de este análisis muy interesante que hace Violeta Vázquez Rojas. Lo voy a presentar para que lo escuche, porque también el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón nos tiene que ayudar con el análisis del salario mínimo, de cómo avanza la economía, cómo el peso gana terreno frente al dólar, y a pesar de todo, a pesar de que los datos duros están del lado del presidente, le siguen regateando el reconocimiento, el respaldo, la solidaridad desde una oposición que literalmente no tiene vergüenza. Escuche esto que ocurrió en Es la Hora de Opinar. Estaba Denise Dresser, Pablo Magluf, y como le digo, invitaron a Violeta, y esto fue lo que ocurrió. Bueno, primero que nada, creo que cuando hablamos del poder en singular estamos cometiendo ya allí, digamos, ya estamos asumiendo cosas que no son precisamente ciertas, ¿no? O sea, como todos sabemos, en este país no hay solamente un poder, y ciertamente el poder político o el gobierno, el poder ejecutivo no es el único poder. Eso primero que nada. Segundo, también hay que reconocer que el poder político lo conquistó una mayoría, y lo conquistó en 2018 de manera apabullante. Entonces, sin embargo, esa misma mayoría sigue resistiendo el embate diario de parte de los medios de comunicación y de los analistas, que le niegan a esa mayoría voluntad política. Por eso los llaman feligreses, acarreados, zombies, manipulados, van por su torta, etcétera. Es decir, eso, perdón, pero es de una violencia para mí inexcusable, ¿sí? Siempre calificar a las bases obradoristas como si no tuvieran la voluntad de ir por su propio pie a manifestar su preferencia política, me parece que es un insulto del que ya esa base está muy cansada. La otra cosa es que tiene razón Denise en que al presidente no le hace falta una marcha para demostrar que es popular. Nos lo recuerda todos los días, Morning Consult, el segundo mandatario más aprobado en el mundo. Eso ya lo sabemos, tienes toda la razón. Pero la marcha no fue, digamos, ellos no marcharon para nosotros, ¿sí? El 1.200.000 personas que estuvieron durante 7 horas llenando Reforma, no marcharon para explicarnos a los analistas que miren cuánto apoyo tiene López Obrador, perdón, pero fueron ahí para demostrar que le tienen apoyo al presidente, y para también entre ellos reconocer que su movimiento sigue vivo, que su movimiento va a seguir ganando las elecciones, ¿no? Que no se ha fragmentado, etcétera. Entonces, el mensaje es exitoso o no dependiendo para quién crean que va dirigido, y francamente creo que aquí hay que bajarle un poquito al ego, porque no nos están hablando a nosotros, ¿sí? También los movimientos están hablando entre ellos, y eso es muy importante. ¡Auch! Creo que dejó la víbora chillando Violeta con su análisis ante Pablo Magluf, Leo Zuckerman y Denise Dresser, pero es ir ganando esos espacios para ir al ring de ellos y dar nuestro punto de vista. ¡Qué bueno! Y en ese sentido, pues desde estas trincheras también decir las cosas como son, mi querido José Alfredo. ¿Cómo regatearle al presidente que el pueblo le respalda por parte de los analistas, cuando el pueblo es el que ve que se aumenta el salario mínimo como no se había aumentado en 40 años, que se apoya a los adultos mayores, que se apoya a los jóvenes con becas, que se apoya a las personas con discapacidades? Pues ¿cómo no van a respaldar al presidente, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón? Los de abajo. Así es, pues mira, que aparezcan este tipo de personas ahora en los medios tradicionales nos dice dos cosas. Una, que han perdido el debate, y segunda, que la gente que tienen como Denise Dresser ya no vende, o sea, ya no vende porque está diciendo puras mentiras, porque está diciendo cosas sin sentido,
y debemos de pensar siempre que ellos están pensando en un sentido comercial. No lo hacen porque decía, ay, ya nos habíamos equivocado y hay que meter a otro. No, yo lo veo como algo totalmente de estrategia comercial, porque ya la gente que tienen, como Denise Dresser y todas las demás personas que están por ahí participando, pues ya no tienen credibilidad, y entonces las van desechando y vemos caer una a una a todas estas personas que pues es un síntoma, ¿no? De la cuarta transformación nacional, de gente que ya la gente ya no quiere escuchar gente que está negando la realidad. O sea, ¿cómo te pones a decir que 1.200.000 y que tú y yo sabemos que fueron más? Pero ahí el gobierno de la Ciudad de México se vio conservador. No, o sea, en eso, ¿verdad? no conservador ideológicamente, sino conservador en las cifras. Entonces, vemos que ya la gente pues quiere escuchar otra cosa, otra realidad. ¿Por qué? O que les estén diciendo la realidad. Cuando estábamos transmitiendo en vivo, Vicente, al día siguiente de esta gran marcha, pues la gente pasaba, te saludaba y te decía, sí, Vicente, porque a mí me llega el apoyo, y sí, porque a mi hija le llega el apoyo de la preparatoria, y a mi papá, que no, yo no le puedo dar el dinero que le está llegando, y estoy muy agradecida. Mujeres solteras que les está llegando el apoyo, jóvenes construyendo el futuro. Es decir, ya no se puede negar que el peso sea una de las monedas más operadas en el mundo. No se puede negar que la inversión extranjera directa es histórica. No se puede negar que todas las variables económicas de nuestro país están excelentemente bien, que somos el país de la OCDE que menos tiene inflación en energéticos, gracias a una política totalmente nacionalista de Andrés Manuel López Obrador de activar las refinerías que estaban funcionando al 30% y ahorita están funcionando al más del 60% de su capacidad, de que compró Deer Park, de que construyó Dos Bocas, y gracias a eso pues hemos estado conteniendo la inflación en materia energética, y eso pues hace que la inflación de México esté en el 8 punto y tantos, cuando si no hubiera subsidio a esos energéticos, se iría hasta 13, ¿no? Entonces, pues bueno, el momento de México es tan brillante que México, que Andrés Manuel López Obrador, pues bautiza su modelo como humanismo mexicano. Esto es importantísimo, porque después de haber declarado extinto al neoliberalismo, pues no lo negó y se acabó. No, se creó un modelo totalmente pues partiendo del bienestar. Por ejemplo, yo he visto que la Secretaría de Economía tiene un gran problema, porque ahora la economía se genera desde el bienestar, y entonces antes se trataba de generar desde la cúpula empresarial, y eso nunca funcionó. Pero Andrés Manuel cambia las circunstancias del juego y ahora la economía la reactiva desde las políticas del bienestar, y entonces pues de alguna forma la Secretaría de Economía pues se queda así como que nomás viendo, ¿no? Entonces es uno de los fenómenos que está ocurriendo en este gobierno, porque pues uno ve la función de la Secretaría de Economía y dice, bueno, pues como que de qué está sirviendo, ¿no? Está sirviendo para hacerlos, pues para la información de materia energética con Estados Unidos, etcétera, pero en realidad la economía se está generando desde las políticas del bienestar. Desde ahí desde lo más profundo de la sociedad, se está reactivando la economía. Entonces, pues yo creo que de seguir así, creo que la Secretaría de Economía va a perder importancia y se va a reducir cada vez más a hacer acuerdos entre pues naciones en cuanto a aranceles, en cuanto a ese tipo de cosas. Pero me queda claro de que se está convirtiendo en un elefante blanco la Secretaría de Economía ante la inversión en materia social. Oye, José Alfredo, déjame ponerle también esta de pechito al querido Manuel Arango.